Vamos a recomenzar para seguir acorde con los tiempos, ¿no? Porque estamos un poco apretados de tiempo. Buenos días nuevamente. Un placer estar aquí con mis colegas de Chile y de Argentina. Esta mesa es sobre las relaciones internacionales del Cono Sur en particular. Entonces vamos a intentar hablar un poco de las dinámicas en América Latina y las dinámicas desde América Latina hacia el mundo. Básicamente la mesa va a ser lo siguiente: 25 minutos por palestrante, yo estoy mixturando todo, 25 minutos por expositor, y después vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas del público. Entonces, voy a comenzar presentando a Claudio Fuentes Saavedra, para que no haya confusión. Claudio es un amigo, la verdad, y colega de hace bastantes años. Trabajamos en Flaxo, Chile, al menos 3 años, mientras él fue director de la sede en Santiago. Claudio tiene un doctorado en ciencia política en UNC, Chapel Hill. Él además ahora es el director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales en Chile, que es una universidad muy prestigiosa en Chile. Por otra parte, él es muy prolífero, escribe mucho, la verdad, eso es una envidia. Tiene al menos 11 libros y tiene una serie, más de 30 artículos en distintos journals y revistas, tanto a nivel nacional como internacional. Él fue presidente también de la Asociación de Ciencia Política, de LASA, etc. Es un placer estar con Claudio y bueno, le doy la palabra. Bien, muchas gracias. Disculpen, estoy con un poco afónico y me va a costar hablar. Yo quisiera, mi presentación se llama América del Sur Lost in Translation, que es como la película, no sé si la vieron, que es muy buena, y que tiene que ver con lo perdida que está la región en este minuto, que yo creo que en el panel anterior algo se dijo de las incertidumbres que existen. Y efectivamente lo que planteó el embajador en la última frase tenía que ver con señalar que en América Latina se debería avanzar en converger en la diversidad. Yo creo que es muy difícil y muy improbable que eso ocurra en el corto tiempo. Y ese va a ser mi argumento y voy a tratar de explicar por qué analíticamente. Si hacemos la caracterización, que yo creo que es lo que del panel anterior se hacía, primero, América del Sur es una región pacífica, pero no integrada, o sea, no densamente integrada, tiene aspectos de integración y avances ciertamente, pero claro, el pacifismo es un elemento central, no hay guerras, y yo creo que ese es un asset de la región en el mundo. Está mucho más abierta económicamente, si uno ve el ciclo de los últimos 30 años o 40 años, ve efectivamente una apertura del comercio, pero mucho más dependiente globalmente, está más dependiente de commodities, y ese es un contexto que hay que entender a nivel, a mi juicio, global, no solo intrarregional. Y en ese sentido, creo yo que después de la década de los commodities, de la última década, somos una región más periférica que antes, en términos, y más dependiente todavía del contexto global. Entonces ahí hay una contradicción entre la apertura y la sensibilidad y vulnerabilidad al contexto global. Tercero, es democrática formalmente, creo que eso también es un asset a nivel mundial. Sin embargo, hay fuertes déficits en el respeto a los derechos humanos. La violencia en Centroamérica y México, en el caso latinoamericano, es brutal. Venezuela en este minuto está al borde de una guerra civil.
los desplazados de Colombia suman 3 millones por lo menos. Hay situaciones de inmigrantes dentro de la región que tienen condiciones muy precarias de vida, principalmente en los grandes centros urbanos, Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires, que concentran condiciones de vida muy precarias, al cual después me voy a referir. Y lo paradójico es que desde el 2000 a la fecha, los 16 años del año 2000, hubo un ciclo de apertura y desarrollo económica con gobiernos de izquierda, que yo creo que es el ciclo progresista, socialdemócrata o más chavista o más radical, pero un progresismo, pero donde la desigualdad económica se mantuvo inalterada, no cambió. Hay brecha de desigualdad muy brutal. Y tenemos finalmente una retórica integracionista a nivel político, pero bajo un paraguas de un esquema nacionalista, donde los Estados-naciones, la defensa del Estado-nación se mantiene como incólume. No hay una discusión o profundización del debate sobre la nación y el Estado, particularmente en la visión más ideológica nacionalista de la defensa territorial. Y por lo tanto, estamos en una situación que era promisoria a principios de la década del 2000 y que hoy día tenemos mucha incertidumbre. Ahora, para desarrollar este argumento, a mi juicio hay que centrarse en 3 elementos. Uno, el debate sobre la autonomía y la dependencia o independencia, que es un concepto que ha marcado a la literatura latinoamericana en relaciones internacionales. Segundo, el concepto de la integración. Y tercero, el discurso el concepto del nacionalismo. En Chile la década de los 90 enfrentó procesos de integración económicos intensos. Esta apertura comercial se explica usualmente debido al, por una parte, el colapso del acuerdo de Bretton Woods y la crisis internacional que permitió la reformulación de las estrategias comerciales de las grandes potencias en los 70 y en los 80. Segundo, el retorno a la democracia, ciertamente que generó condiciones políticas de diálogo y cooperación. Y tercero, la demanda por materias primas, es decir, democracia, demanda por commodities y cambios en las estrategias comerciales de las grandes potencias explican esta apertura. Y el pensamiento político regional, y particularmente en el Cono Sur o en Sudamérica, combinaba 2 elementos. Primero, se asumía que el proceso de integración económica por la vía de la facilitación del comercio favorecería el desarrollo, es decir, a mayor integración o a mayor interdependencia, mayor desarrollo. Y segundo, se asumía que la mayor interdependencia económica generaría condiciones favorables al diálogo político. A mayor interdependencia económica, mayor diálogo político. La primera premisa se cumplió, o sea, vemos que en los últimos 30 años mayor estímulo al comercio ha generado mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, la segunda es más cuestionable, mayor interdependencia económica, mayor dependencia mutua, no generó necesariamente mayor cooperación política. Y tenemos una oscilación en los ámbitos de la relación política, momentos de mucha integración política y momentos de mucho enfriamiento político, que es lo que estamos viviendo en los últimos 5 o 6 años. A comienzos de la década del 2000 se agrega un tercer elemento, que es la llegada del ciclo del progresismo al poder en la región.
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, incluso Perú en algún minuto se asumía como un progresismo de distintos colores, pero progresismo al final. Y entonces se pensó que esta mayor convergencia ideológica y los procesos integradores en curso iban a generar un mejor diálogo político y la generación de un auspicioso momento para la cooperación. Pero eso precisamente no pasó. Se enfrió totalmente las relaciones. Se abrió la oportunidad de debatir nuevamente la posibilidad ya no solo de integrarse económicamente, sino que generar condiciones políticas para un gobierno común más coordinado y que dialoga con el resto del mundo. La idea de esta autonomía, el famoso que viene de la nación bolivariana del siglo XIX, se hizo parte de la reflexión de nuestra región y UNASUR se convirtió en la materialización de aquel ideal. Como actor político, UNASUR se transforma como la coordinación política de este ideal integracionista. Sin embargo, vemos que UNASUR avanzaba a un paso bastante sinuoso y termina con lo que Tigner y otros autores han planteado de que no ha resuelto el debate sobre la autonomía en términos de una región que dialoga con el mundo. Y claramente UNASUR no se ha convertido en eso en este minuto. Entonces se perdió la oportunidad de ese momento. Y ahora, entonces, lo interesante a mi juicio es explicar por qué esa oportunidad se pierde. Y la primera explicación que naturalmente los politólogos y los de relaciones internacionales tienden a dar es la dinámica política doméstica, es decir, que en gran parte de la explicación tradicional es que las crisis políticas derivadas de corrupción, crisis económica y conflictos internos explican esta brecha, es decir, una crisis económica interna doméstica genera enfriamiento en las relaciones internacionales. Y así explicamos el conflicto chileno-boliviano, lo brasileño-argentino sobre Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace sentido y es parte de la explicación. Lo segundo es la división política de los modelos ideológicos en pugna en la región, dentro de las fuerzas progresistas o de izquierda latinoamericana. El conflicto político entre el ALBA y otros países de la región podría efectivamente también explicar parte de esta historia, de visiones ideológicas diferentes que compiten y que inhiben llegar a algún acuerdo político de coordinación política. Ahora, un elemento a mi juicio adicional que hay que agregar a la explicación doméstica y a la explicación ideológica de competencias dentro de la región tiene que ver con que una vez que se definió el objetivo político de la integración comercial por la vía de acuerdos comerciales, la década del 2000 ha carecido a un proyecto político asociado a la integración. ¿A qué me refiero? A que el modelo de integración económico se enmarca en una estrategia de profundización de un modelo económico, que es la liberalización del comercio, y se acentuó ese elemento como el elemento y el objetivo final a cumplir. Se abrieron oportunidades de comercio, pero no se pensó en las consecuencias que estaba generando, más que la consecuencia en los efectos. Y yo creo que desde el punto de vista, sobre todo, del progresismo o desde la teoría sobre la integración, no se ha reflexionado tanto y no se ha vinculado tanto lo que tiene que ver con dos elementos. Primero, los efectos que produce en las sociedades
este tipo de procesos económicos y, en segundo lugar, efectos que produce en cada uno de los países y en segundo lugar, cómo esto, y está muy vinculado a lo primero, cómo la integración económica se relaciona o no con el tema de la desigualdad social. Es decir, el objetivo, el paradigma dominante tenía que ver con un objetivo de integración, pero no con mirar con los efectos domésticos que producen los procesos de integración económica internacional. Ciertamente el ALBA, desde el punto de vista ideológico, nace como una apuesta política anticapitalista y anti-Estados Unidos, pero careció de una propuesta integradora que observa los efectos de aquellos procesos. Y tampoco la socialdemocracia en la región asumió el desafío, a mi juicio, de reflexionar sobre el integracionismo y sus consecuencias, integracionismo comercial y las consecuencias que ella tiene. En segundo lugar, la izquierda mantiene tensiones o el progresismo, las visiones que dominaron del 2000 al 2015 o 14. En general, los progresismos mantienen tensiones latentes asociadas al nacionalismo y cada cierto tiempo ellos inhiben o colisionan con ideas más cosmopolitas e integracionistas. En la izquierda se combinan retóricas nacionalistas e integracionistas que no son resueltas. Pensemos en Evo Morales y la demanda territorial, pensemos en Chile y la política de izquierda asociado a la no aceptación de que hay un conflicto territorial. Y así pensemos en Chávez en su momento, en relación a Colombia, etcétera, etcétera. Izquierdas que piensan o que tienen un discurso o una retórica cosmopolita, pero que tienen un legado nacionalista importante no resuelto, como tensión ideológica. A mi juicio, en ese sentido hay que avanzar en discutir, y yo creo que también la disciplina de las relaciones internacionales debe avanzar en discutir tres elementos que a mi juicio son relevantes. Primero, cómo los procesos integradores generan efectos en las sociedades, aumentando o disminuyendo las brechas de desigualdad económica. Lo anterior lleva a discutir, por ejemplo, bajo qué condiciones y qué condiciones se desarrolla o en qué condiciones se desarrolla la integración, la inversión. ¿Es una inversión de enclave o no? La típica discusión de los 60 que como que se olvidó en el debate de la disciplina de relaciones internacionales y que yo creo que es interesante retrotraerla, porque se trata de una estructura de acuerdos de multinacionales mucho más compleja que los años 60, en donde hay capitales nacionales con internacionales, las condiciones de inversión han cambiado y por lo tanto ahí hay un foco de preocupación. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene la integración económica en la pequeña empresa nacional? Por ejemplo, ¿cómo estas condiciones de inversión afectan relaciones laborales? Las condiciones de la norma laboral, por ejemplo. Las condiciones de protección social en aquellos que emigran a trabajar a otras naciones, etc. Segundo, a mi juicio hay que integrar en la discusión latinoamericana la cuestión de la generación de cadenas de valor en el proceso productivo. Ello ciertamente se asocia a nuevos marcos regulatorios locales y transnacionales. Creo que la discusión del TPP está detrás de esa discusión y no es casualidad que Estados Unidos esté saliéndose de esa discusión precisamente por el debate que se genera asociado a eso.
todo el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, asociado a la transnacionalización de las cadenas de valor en la productividad. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Eso se ha dado en las discusiones sobre las farmacéuticas, pero yo creo que involucra otros campos. Entonces, uno, ¿cómo la integración económica afecta o no afecta a la desigualdad? ¿Hay alguna relación? Segundo, ¿cómo se vincula con cadenas de valor? Y tercero, en la medida en que la integración comercial se intensifica, aumentan los flujos migratorios por razones laborales, lo que nos obliga a reflexionar sobre las condiciones laborales transfronterizas, la discriminación, el acceso a sistemas de protección social de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Eso tampoco es parte de, o ha sido más, no tampoco, sino ha sido más marginal dentro del debate político, porque el foco ha estado puesto más en la generación del crecimiento económico, la inversión, y menos en mirar sus efectos. Y de hecho yo creo que gran parte de este proceso de los 90 y 2000 de apertura tiene que ver como contraparte la generación de movimientos indígenas en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, que tienen la misma lógica de respuesta frente a la utilización del territorio y de los espacios territoriales para la extracción de commodities y cómo eso se refiere, o sea, el conflicto mapuche en el sur, en Perú respecto de las mineras, en Colombia, en Ecuador es idéntico en términos del mismo conflicto transnacional versus identidades regionales, identidades étnicas. Y yo creo que ahí le pongo dos ejemplos de esta ausencia de miradas, a mi juicio, de cómo lo global o lo regional y lo local interactúan. Le voy a poner un ejemplo de Chile, el debate sobre la inmigración. Chile, efectivamente, en los últimos 25 años aumentó mucho el comercio, se convirtió en un polo atractivo para la inmigración, y la legislación de inmigración es del año 50 y tanto, con la última modificación en el año 70. Hoy día un inmigrante que llega a Chile, y tenemos ahora en los últimos 10 años una ola impresionante de colombianos, haitianos, peruanos, bolivianos, etcétera, cuando llegan a Chile son contratados con un contrato y no pueden obtener visa si no es manteniendo ese contrato. Por lo tanto, están atados a tener este contrato y las condiciones laborales en las que trabajan bastante precarias. Entonces, ahí, por ejemplo, no hubo una discusión, y de hecho el debate legislativo sobre la ley de inmigración está pendiente hace 20 años. No se ha aprobado una nueva reforma para... esto es como un ejemplo de cómo el sistema político no se hace cargo de las transformaciones que ocurren a nivel de integraciones económicas y cómo eso debiese ser parte de una agenda mucho más sistémica, a mi juicio. Y en ese sentido yo creo que es interesante como analista observar no solamente las olas de integración, sino los efectos que están produciendo a nivel nacional, local. El otro ejemplo tiene que ver con la política, cómo la integración económica y las transformaciones en las lógicas productivas, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, de la lógica de los commodities, afecta y transforma a la política doméstica. Y eso electoralmente, digo yo. En Argentina, por ejemplo, con todo el boom de la soya, la lógica de las provincias ciertamente cambió, lógicas políticas de incentivos electorales muy fuertes.
y eso también ha pasado con Chile y con otras subregiones a nivel subregional, y cómo eso se transforma de forma importante. Ahora, las condiciones, y con esto voy a ir cerrando en términos, las condiciones bajo la nueva ola que viene de gobiernos de derecha en Argentina, Brasil, Perú, eventualmente Chile, no sabemos todavía, el próximo año lo vamos a ver, que se impone en América Latina, yo creo que no hacen prever un cambio tan, y en ese sentido yo por eso soy más escéptico de la posibilidad de avanzar en generar oportunidades para un cambio en esta lógica. Primero, Estados Unidos sufre un proceso de retracción de su poder mundial. Económicamente, incluso demócratas y republicanos están por reducir su inserción global en el ámbito económico. Europa sufre un proceso de crisis económica y política significativa de los últimos 4 años. Medio Oriente, ya sabemos lo que está pasando. China con algunos problemas relevantes en su crecimiento económico y el fundamentalismo ganando terreno y operando transnacionalmente. Y las tendencias dentro de la región, a mi juicio, tampoco son muy auspiciosas. Centroamérica y México están subsumidos en un conflicto interno derivado de la violencia y el narcotráfico que los relega a sus propios conflictos. Y eso genera una crisis humanitaria significativa. O sea, no podemos dejar pasar la crisis humanitaria que se está viviendo en los países de Centroamérica. Venezuela ya sabemos lo que está pasando, Brasil, que todavía es ciertamente y va a seguir siendo una gran potencia, tiene un conflicto político interno que la ausenta todavía más del espacio regional, por lo menos en los próximos 2 años. Chile, Bolivia y Perú se mantienen anclados en un conflicto territorial de larga data que nos mantiene en una relación de tipo conflicto más nacionalista que de avanzar a procesos de integración. La visión de que a través de la integración económica íbamos a poder resolver los conflictos políticos no se dio, y los procesos de negociación comercial han debilitado la posición de los países de la región en la medida en que se ha optado por estrategias, digo yo, el TPP y otros, se optó por estrategias o bilaterales de negociación que debilitan la posición de los actores dentro de la región. Entonces, en ese contexto se observa una división y fuerzas más centrífugas, unos que miran al Pacífico, otros que están mirando al Caribe o a Estados Unidos y otros que miran al Atlántico, y la posibilidad de convergencia en ese contexto se hace más difícil. A mi juicio, el ideal, volviendo al concepto autonomista de una región que se relaciona con el mundo, que coopera, que se coordina políticamente, yo creo que se hace más difícil hoy día que hace 10 años atrás. La OEA ha perdido un peso político importante en la región y los mecanismos de coordinación multilateral o se paralizan o se debilitan en la medida en que los proyectos políticos van divergiendo. Yo creo que el mejor ejemplo es la respuesta regional a la crisis de Venezuela, en donde no ha habido una participación tan relevante como lo fue en su momento la crisis de otros países de la región, que sí lograron articular acuerdos políticos gubernamentales para enfrentar crisis políticas significativas. Estoy pensando en la guerra peruano-ecuatoriana, el caso colombiano, el caso paraguayo, etcétera, en los 90. Entonces, mi punto tiene que ver, y cierro con esto,
con hasta qué punto desde la reflexión académica y desde la reflexión política se puede repensar el debate sobre la integración, no tanto como objetivos, sino mirando sus efectos. Y yo creo que esa es la agenda que debiésemos comenzar a discutir. Si centramos la mirada en la integración como un objetivo, como un instrumento, como me decía me decían acá recién Federico, para lograr ciertos objetivos significativos, el bienestar, la buena vida, etcétera, etcétera, social, creo que la forma de concebir la integración va a cambiar y vamos a ponernos a discutir debates mucho más, a mi juicio, ricos e interesantes, como los que se enunciaban sobre el rol que tienen las universidades, el conocimiento, cómo eso fluye dentro de la región, etcétera, etcétera. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Claudio. ¿Funciona esto? Sí. Bueno, después de una presentación más crítica de la izquierda, más crítica de la disciplina de Relaciones Internacionales y un tanto escéptica también, le voy a dar la palabra a Federico Merque. Déjeme presentar a Federico. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Él hizo su doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo, Buenos Aires, en donde investigó la relación entre las identidades políticas y política exterior en la Argentina y Brasil. Algunos de esos artículos, de hecho, hemos leído en los alumnos en clase sobre el tema de las identidades, también algunos sobre la escuela inglesa, etcétera. Entonces, Federico al menos es conocido, algunos de sus artículos aquí por los alumnos. Finalmente, señalar que sus áreas de docencia e investigación comprenden la teoría de las relaciones internacionales, el análisis de política exterior y la política internacional latinoamericana en general. Federico. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Agradezco. ¿Se escucha? Sí. No. ¿No? No. Ahí sí. Hola. 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 Ahora sí, buenos días. Muchas gracias, Claudia. Quiero agradecer a la PUCI, en particular a Claudia Fuentes por la invitación, a Claudia Darce por la ayuda logística, a la CAF, a la Embajada de Chile por organizar este seminario. Siempre es lindo estar en Río. Un día. ¿Para qué negarlo? Siempre uno quiere más, ¿no? Más Río. Entonces, cuando me invitan a seminarios en Río, el 50% de mi sí ya está. Qué bueno. El otro 50% depende de quién invite, y cuando invita a la PUCI ya está el 100%. Yo me siento como en casa acá. Además, ver viejas amistades, muy lindo. Bueno, mi presentación, Claudia me pidió cuando me invitó que hiciera algunas reflexiones sobre América del Sur desde la perspectiva de las políticas exteriores, que naturalmente involucra las cuestiones de integración regional, que algo voy a decir, pero que Claudio ya planteó muy bien y me siento muy coincidente con varias de las cosas que dijo Claudio. Yo voy a mirar un poco la política exterior, no voy a entrar en el detalle de la política exterior de cada país, sino algunos aspectos bastante generales. Y después Claudia me pidió que hiciera algunos comentarios sobre la Argentina como un caso, hacia dónde está yendo la Argentina desde que asumió el nuevo gobierno de Mauricio Macri. De modo que en mi organización yo lo que voy a hablar es de el contexto regional. Voy a acercar esto, así veo mejor. El contexto regional, las opciones que hay en este momento de inserción internacional y el caso argentino. El contexto regional me parece que el primer dato que hay que tener en cuenta, que ya se mencionó acá con el embajador de Chile, Víctor también hizo
algunos comentarios, es el punto de partida es este, ¿no? Las previsiones del Fondo Monetario de crecimiento para 2016 no son las mejores. Se estima que el 2017 podría ser un mejor año para la mayoría de los países de la región en relación a 2016, pero los puntos de partida son estos, ¿no? Uno puede identificar algunos países como Bolivia, como Perú, incluso Paraguay, que digamos, son los países a los que mejor les ha ido este año, ¿no? Otros países estamos mal, como Argentina, como Brasil. Y esto marca el fin de ciclo que se mencionó en el panel anterior, ¿no? Me parece que todo, al momento de hablar de política exterior, hay que hablar de cómo estamos adentro. La política exterior en Sudamérica se vuelve más activa cuando los países crecen económicamente. Este es el primer dato. El segundo dato es la diversidad. Yo creo que voy a mostrar algunos datos muy sencillos, pero que buscan ilustrar la diversidad de orientaciones internacionales que hay en América del Sur. A veces omitimos estas cuestiones, tendemos a pensar que América del Sur más o menos, digamos, todos estamos en las mismas cosas. Y hay algo de cierto, pero en esas tendencias generales hay especificidades que marcan naturalmente distintos incentivos en materia de política exterior y por lo tanto también de integración regional. Este es un dato, ¿no? El ranking en el índice de competitividad global. Este es el ranking, o sea, más a la derecha son menos competitivos, ¿no? Y claramente ahí aparecen los extremos, ¿no? De Chile como el país más competitivo de Sudamérica y uno de los países más competitivos fuera de lo que serían los países más desarrollados, más ricos, y Venezuela el menos competitivo, ¿no? Y acá la brecha de competitividad entre los países es muy amplia. Y esto tiene efectos en cómo se insertan en el mundo, cómo captan inversiones y cómo hacen comercio y de qué manera sus modelos de acumulación se articulan de modos distintos a partir de la mayor o menor competitividad global. Es claro que América Latina en conjunto, en promedio, necesita mejorar sus niveles de competitividad. Eso es clarísimo. Otra cuestión que tiene que ver con la diversidad, el índice de apertura económica de la Heritage Foundation, que incluye la apertura en comercio, pero va más allá del comercio. Es cuán abierta es la economía de un país, cuán fácil es invertir, cuán fácil es comerciar, cuáles son las reglas de inversión, etcétera. Y acá también se puede apreciar una diferencia de casi 50 puntos, ¿no? Entre los países menos abiertos y los países más abiertos. Si uno mira el índice de globalización, es un índice que hace la revista Foreign Policy, acá parece que estamos todos más globalizados, la brecha es un poco más pequeña. Hoy América Latina es como región en promedio, es mucho más abierta que 30 años atrás, está más integrada al mundo que 30 años atrás, pero en esa integración también hay algunas diferencias. Si uno mira el menor puntaje de Venezuela y el máximo puntaje de Chile, casi hay 50 puntos, que no es menor. Y esto es globalización económica, también política y social, tiene que ver con turismo, con inversión, con comunicaciones, con un índice, no sé si lo conocen, es un índice bastante completo que mira cuán insertado está un país en la economía y la política internacional. De modo que también hay algo de diversidad. Vamos a China. China son ha sido uno de los grandes temas de discusión en los últimos años en América del Sur, más que en América Central, la presencia de China, ¿no? La carta china, la opción por China. Y si uno mira cuánto dependemos del comercio, el comercio total de cada país de China, hay muchísima variación, ¿sí? Chile es el país que más depende del comercio con China. Paraguay en el otro extremo tiene 0, Paraguay reconoce a Taiwán, tiene ahí un obstáculo diplomático.
Pero otros países como Bolivia, Ecuador, incluso Argentina, que se ha convertido en el segundo socio comercial de la Argentina, todavía sigue siendo un porcentaje menor si lo comparamos con Chile, Uruguay, Brasil o Perú, incluso Venezuela ha crecido bastante en los últimos años. De modo que también la forma o el lugar que ocupa China en el comercio exterior de estos países es muy distinto y por lo tanto los efectos distributivos de la relación con China también son distintos. Si miramos el porcentaje de comercio con Estados Unidos, también hay mucha variación. El mejor TLC es el de Venezuela, ¿no? Dicho un poco en broma, que no tienen TLC, pero Venezuela depende muchísimo de su comercio con los Estados Unidos, principalmente lo que es petróleo, aunque se ha reducido en los últimos años porque Estados Unidos demanda menos petróleo. México y Venezuela son las principales fuentes de petróleo de América Latina que van hacia los Estados Unidos. En el otro extremo, el caso de Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil también, es muy distinto, difiere mucho de lo que pasa en Colombia, en Ecuador o en Venezuela, ¿no? Entonces también hay diferencias en cómo nos relacionamos con los Estados Unidos. Y ya que estamos no sé por qué aparece China de nuevo, Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Con Brasil también hay mucha diferencia, ¿no? Si uno mira, los países que más dependen de Brasil son, como cabría esperar, los países del Mercosur, ¿no? Y los países que menos dependen son los que están más en los Andes, ¿sí? Con incluso Chile, que está asociado al Mercosur y que tiene comercio con Brasil, tiene bastante menos comercio con Brasil que el resto de los miembros plenos del Mercosur. Cantidad de tropas que aportan a la ONU, año 2016. Yo creo que este es un indicador interesante del compromiso internacional que asumen los países de la región con la seguridad internacional, ¿no? Acá se ven también enormes diferencias, ¿sí? Uruguay, uno quizás no cabría esperar que Uruguay fuera uno de los países que más aporta. Esto tiene que ver con política interna, con motivos que no vienen al caso. Pero lo concreto es que hoy Uruguay es el país que más tropas aporta a la ONU, con números parecidos, un poquito superiores a los de Brasil. Y después, bastante más atrás, aparece Argentina, Chile y Perú, y nada. Ecuador creo que era 0, apenitas unos pocos Bolivia, Colombia. Colombia se entiende, ¿no?, de por qué no manda soldados afuera, porque los necesita adentro. Esperemos que no los necesite más. Y el caso de Paraguay, que tiene unas fuerzas armadas bastante pequeñas como para mandar tropas al exterior. Pero esto también muestra cuál positivos o decididos están los países de América del Sur a colaborar con Naciones Unidas y asumir responsabilidades internacionales, ¿no? No solamente responsabilidades nacionales, sino responsabilidades internacionales. Además, somos distintos en poder, ¿no? Hay muchos indicadores de poder. A mí no me gusta hablar de poder en Sudamérica porque creo que, me cuesta, salvo con la excepción de Brasil, me cuesta pensar en otros países que digan, bueno, son poderosos, ¿no? Pero un indicador importante me parece a mí, para los sudamericanos, para los latinoamericanos, es cuál es nuestra red, cuál es nuestra presencia internacional, cuál es nuestra red de conexiones globales. Y las embajadas siguen siendo puntos nodales en nuestra inserción global. Y sin embargo, los países de América del Sur difieren muchísimo en la cantidad de embajadas, y esto es un indicador directo o indirecto, como lo quieran ver, de volumen, de presencia global. Esto significa que países con más embajadas tienen más redes, acceden a más sociedades, son más conocidos, pueden tener mejor reputación, pueden tener más inversiones, más turismo, etc. Claro que acá uno puede percibir una correlación, ¿no?, entre PBI, ingreso, etcétera, y cantidad de embajadas, pero la diferencia es muy importante. Algo similar sucede con las visas, ¿no? ¿A cuántos
países podemos ingresar los sudamericanos sin que nos pidan visas, y eso cambia mucho según el país del que hablamos, ¿no? Este me parece que también es un indicador interesante de la confianza y la reputación y el estatus internacional que tienen los países sudamericanos. Estos son algunos datos que simplemente los traigo, digo, son sencillos, son simples, pero que ilustran diversidad, la diversidad que hay de Sudamérica en materia de inserción internacional, en términos de comercio, políticos, diplomáticos y de globalización. De acá yo infiero bastante inconscientemente algunas cosas con el contexto regional. El primero ya lo dije, que es el bajo crecimiento, ¿sí? Me parece que en este sentido hay que ser muy prudentes, muy moderados, no esperar grandes cambios en los próximos años. Una noticia muy buena para mí es que el Fondo Monetario pronostica que el crecimiento de Brasil en 2017 va a ser de 0%, y eso yo creo que es bueno, porque ya Brasil deja de tener números negativos y puede empezar a crecer. Algo similar ocurre con la Argentina, que va a tener quizás un crecimiento mayor, pero sería el primer año en 5 años que Argentina comienza a crecer. Sin embargo, estamos entrando en una etapa de crecimiento bajo. Algunos hablan de un estancamiento secular, ¿no? Principalmente en Occidente, no sé si tanto en Asia, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. El segundo dato es liderazgos débiles. Yo creo que Sudamérica en los próximos años va a tener liderazgos débiles. Liderazgos débiles significa que va a declinar el activismo y el regionalismo en Sudamérica. El liderazgo en los 90 pasó por Argentina y por Brasil con el Mercosur. El liderazgo en los 2000 pasó por Brasil y por Venezuela. Si uno mira los principales países o los países con mayor volumen en la región, son países que tienen importantes problemas domésticos. Van a estar absorbidos en los próximos años por los problemas domésticos que tienen que ver con el crecimiento económico y con evitar que estos momentos de decrecimiento o de estancamiento involucren o impliquen regreso a la pobreza de varios millones de latinoamericanos, como lo que prevé la CEPAL o el Informe del Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Entonces, se acabó esas fotos de Lula, Chávez, Cristina Fernández, exaltando la autonomía latinoamericana. Les guste o no les guste, yo creo que se vienen tiempos de liderazgos más débiles, más pragmáticos. Y vamos a tener una integración regional de baja densidad, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos en este momento es un equilibrio bajo de integración regional. Ciertamente no hay una Bruselas y no la va a haber. Hay un complicado esquema de arreglos regionales, Mercosur, UNASUR, CELAC, ALBA, Alianza del Pacífico. Ninguno va a desaparecer, pero me parece que no hay incentivos para incrementar, para profundizar estos acuerdos, ¿sí? Pero tampoco hay incentivos para salirse de esos acuerdos. Por eso hablo de un equilibrio que va a ser relativamente bajo. Y termino con este punto, la diversidad de inserción externa, ¿sí? Yo digo, hay un equilibrio bajo, la región va a estar, sigue estando. Argentina, Brasil, Paraguay, dependemos mucho de la región, Uruguay, ¿sí? La región siempre va a ser una opción, pero va a ser una opción entre otras opciones. Algunos países habían invertido demasiado en el regionalismo, hoy ya no van a poder invertir demasiado en ese regionalismo. Aparece Estados Unidos, aparece China, aparece la Unión Europea, entre otras opciones. Entonces, vamos a ver las opciones. Pocos incentivos para alinearse con Estados Unidos.
sí para cooperar con Estados Unidos, ¿sí? Yo no veo que el triunfo de Macri, que el arribo de Temer a Brasil, de Kuczynski en Perú, signifiquen un nuevo giro hacia los Estados Unidos, un nuevo consenso de Washington, como sucedió en los años 90. Creo que no hay incentivos para hacer eso, por tres motivos. En particular, porque la opción China y Asia abre otras alternativas. En segundo lugar, porque Estados Unidos tiene mucho menos peso político y diplomático en América Latina que el que tenía en 1990 cuando ganó la Guerra Fría. Y en tercer lugar, porque en algún sentido la izquierda ya ganó. Aunque haya perdido electoralmente, la izquierda ganó en poner la inclusión social, la desigualdad en el centro de la agenda de las políticas económicas de los distintos países de la región. Yo creo que un punto histórico en América Latina ha sido el triunfo de muchos partidos de izquierda en la región que no generaron una reversión autoritaria ni golpes de Estado. Por primera vez la izquierda llega al poder en varios países, gana con altos niveles de legitimidad, implementa políticas sociales activas que reducen la desigualdad, que reducen la pobreza, y esto ha sido un bien y una ganancia para muchos países de la región que nadie quiere abandonar. Incluso países con gobiernos de derecha han copiado políticas económicas implementadas por partidos de izquierda. Por eso digo que la izquierda, aunque pierda, incluso en Chile el próximo año, la izquierda ya ganó, porque el desafío ahora es la eficiencia económica que viene por la derecha, pero manteniendo niveles de inclusión y de justicia que elevó muchos partidos de izquierda. Entonces, por estos tres motivos, yo no veo ese giro hacia Washington tan pronunciado como tuvo lugar en los años 90. Pocos incentivos para invertir en la integración regional, esto lo dije recién, lo vuelvo a colocar acá. Cuando digo pocos incentivos no es que el Mercosur va a desaparecer, ni que la UNASUR va a desaparecer, ni que la Alianza del Pacífico va a aparecer. Lo que digo es que es muy difícil que podamos elevar los niveles de interdependencia y de integración comercial. Me parece que el desafío pasa por integrar políticas públicas, por pensar en otro tipo de integración que no es la cuestión de arancel más alto, arancel más bajo. ¿Hay incentivos para diversificar las relaciones? Sí, lo hay. Y esto, repito, tiene que ver con Asia. Me parece que el cambio tectónico que está ocurriendo en Asia, en términos geoeconómicos y geopolíticos, es un cambio fundamental. Y esto, algunos lo pueden plantear como una relación de suma cero con el segundo punto, con la integración regional. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos megaproyectos en marcha en términos comerciales que dependen muchísimo de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos y hay que negociar mucho todavía, que es el Transpacífico y el proyecto transatlántico entre Estados Unidos y Europa. El Atlántico Norte y Asia-Pacífico son los dos centros de gravedad económica en el mundo. Si uno cree o estima que estos dos megaproyectos van a avanzar más tarde o más temprano, lo que tenemos es un proceso en donde los océanos pasan a ser más importantes que los continentes, o por lo menos balancean a los continentes. Esto va a generar presiones centrífugas hacia afuera, ¿sí? A mirar al Atlántico, a mirar al Pacífico, a mirar a Asia, a mirar a Europa, y no tanto a la integración doméstica dentro de Sudamérica. Me parece que acá hay una tensión y que Sudamérica tiene que seguir muy de cerca
estos dos megaacuerdos porque van a ser un serio desafío a la integración comercial latinoamericana. Y por último, como dije recién, incentivos para ser pragmáticos. Me parece que la declinación de ideologías más fuertes que hemos visto en los últimos años, de posiciones más duras y la crisis económica en más de un país nos está llevando a una mirada más pragmática. Este es el contexto. ¿Qué pasa con el gobierno de Macri? Acá hay algunas fotos que intenté, en un esfuerzo de producción, colocar en este slide, tratando de que ustedes tengan una imagen rápida de qué estuvo haciendo Macri desde que asumió en diciembre del año pasado, ¿no? Y Macri claramente dio señales o intentó dar señales de un cambio en la forma de hacer política internamente, un cambio en la forma de mirar el mundo y por lo tanto un cambio de su inserción internacional. Sin embargo, estos cambios domésticos y externos no han ido tan rápido, ni han sido tan profundos como quizás hubiera querido el gobierno de Macri. Me parece que una clave para interpretar el gobierno de Macri es el gradualismo. Y esto es fundamental porque es la primera vez que tenemos en la Argentina, desde la Argentina democrática del 83, es la primera vez que un cambio de gobierno y de orientación ideológica se produce en un contexto que no es de crisis. El cambio de Alfonsín a Menem fue en un contexto de crisis. El cambio de la Rúa, que en algún sentido continuó con las políticas de Menem, a Duhalde fue en un contexto de crisis. Esta es la primera vez, y después tuvimos los 3 periodos del kirchnerismo, ¿sí?, que hubo mucha continuidad. Es la primera vez que hay un cambio en la orientación en un contexto que no es de crisis. Cuando los cambios de gobierno se dan en contextos de crisis en la Argentina, lo que hay son giros abruptos en política exterior. Lo hizo Menem con Alfonsín, lo hizo el kirchnerismo con el menemismo o el neoliberalismo, como le quieran llamar. En este contexto esto no se ha dado de esta forma. Esto significa que la mitad de la población, que una buena cantidad de actores políticos y empresariales, no estaba muy conforme con la idea de cambio. Macri, les recuerdo, ganó por apenas 1,5 puntos, 2 puntos, ¿sí? Entonces Macri asume el país en un contexto en donde mucha gente no quiere que cambien muchas cosas. Y estos vetos internos, estos frenos, los ve a diario Macri. Cuando la Argentina entra en crisis, colapsa el sistema político, naturalmente el presidente que llega tiene mucho margen de maniobra para redefinir la relación entre el Estado y la sociedad y redefinir la orientación internacional. Si hay 2 discursos típicos de un presidente argentino que llega al poder, es decir, vengo a reconstruir la patria y vengo a reinsertar a la Argentina. Esto es siempre así, ha sido desde Alfonsín para acá. Todos venían a reconstruir y a reinsertar. Yo no sé qué significa esto, pero el discurso político era este. Macri no puede decir ninguna de las 2 cosas, ¿sí?, porque Argentina tenía su inserción, claro, no era la inserción que a Macri le gustaba, y Argentina no le entregó a Macri un gobierno en llamas, destruido, sino un gobierno que tuvo sus éxitos, pero también tuvo sus fracasos y por eso perdió. Y está bien que haya perdido, en un sentido politológico lo digo. O sea, está bien que la izquierda haya ganado, está bien que haya tenido legitimidad, que haya implementado cambios, y está bien que perdió y que haya aceptado la pérdida, las reglas de juego, y esto se llama alternancia, y yo creo que es muy saludable para la democracia, no solamente argentina, sino de toda la región. El cambio pacífico a mí me parece que sigue siendo una aspiración muy importante para muchos latinoamericanos. Entonces, la clave para entender Macri es el gradualismo, y por lo tanto su política exterior también es una combinación de cambios y de continuidades. Yo para
graficar estos cambios y continuidades también hice esta línea, ¿sí?, de temas en donde hay continuidad y temas donde hay cambios. Y acá lo que aparece, fíjense, los holdouts. No sé si conocen holdouts, fue la negociación que llevó adelante el gobierno de Macri con los bonistas que habían quedado fuera de la negociación del pago de la deuda externa de la Argentina. Esto fue un asunto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó terminar. El ministro de Economía, Kicillof, intentó negociar con los llamados fondos buitres, Volcker Funds, en New York, y el gobierno de Cristina no logró un acuerdo. Las posturas eran más duras, eran más rígidas, las posibilidades de un diálogo se fueron agotando, pero Macri continuó con este tema, ¿sí? Claro que para la oposición de hoy, o sea, el kirchnerismo o la izquierda, la forma en que se negoció estos holdouts no fue la manera ideal. Pero acá hay que señalar que para que Argentina pudiera negociar los holdouts necesitaba la aprobación del Congreso argentino, en donde el gobierno de Macri es minoría, donde la mayoría es fundamentalmente opositora. Entonces, implicó una enorme negociación interna entre gobierno y oposición para salir adelante con los holdouts. Y con esto Argentina terminó de salir formalmente del default. Y yo creo que este es un dato de enorme importancia, porque la política exterior argentina por muchos años fue la política exterior del default. No solamente lo digo en términos financieros, sino como metáfora de un país que colapsó y que se vio retraído y regionalizado y sudamericanizado. Pongo un poco también ahí en continuidades Mercosur y la relación con Brasil. En ningún momento Macri dijo hay que salirse del Mercosur. El Mercosur es nuestra prioridad y tenemos que mirar en todo caso cómo lo fortalecemos. Quizás hay una mirada de un Mercosur menos político, menos ideológico, una necesidad de repensar el Mercosur como fue pensado en sus orígenes, más en torno a las cuestiones comerciales. Sin embargo, esto está muy frenado en parte por la situación en Brasil, pero también por la Argentina, ¿no? Fíjense que pongo China y Rusia más del lado de las continuidades que del lado de los cambios. La relación con China y Rusia fue cobrando mayor relevancia durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Macri ha mantenido buena parte de los acuerdos que firmó el kirchnerismo con China. En particular, dos megaproyectos. Uno es la construcción de 2 centrales nucleares con créditos chinos y lo otro es un proyecto de infraestructura, de ferrocarriles en el norte de la Argentina. Y tercero, una represa hidroeléctrica en Santa Cruz, que también se va a construir con fondos chinos. Esto es una inversión aproximadamente de 20.000 millones de dólares que estaría poniendo China en la Argentina. Es quizás una de las inversiones más grandes que está teniendo China en este momento. Y esto explica en parte por qué no hay que ir a Washington y ahí están yendo más a Pekín, ¿no es cierto? Algo similar con Rusia, aunque Rusia está complicada económicamente, ¿no? No puede dar las tasas que está dando China, pero la cooperación científico-tecnológica con Rusia y cuestiones comerciales que están vinculadas con el embargo que tiene Europa hacia Rusia han mejorado la relación con Rusia y no es fácil llevarse bien con Putin. Macri está intentando lidiar con Putin. Alianza del Pacífico lo pongo más hacia los cambios, ¿no? Claramente Macri dijo, yo quiero tener un acercamiento a Alianza del Pacífico. Argentina entró como observadora. Un observador básicamente lo que hace es eso, ¿no? Observar. Así que en el corto plazo no habría que esperar mucho. Pero lo que hizo Macri fue señalizar que el modelo de la Alianza del Pacífico le gusta, le interesa y cree que la Argentina tendría que tener un rol más cercano a esa alianza. Me parece que en el caso de Brasil también ha habido una mirada positiva en ese lado. Sin embargo,
todavía queda mucho camino por recorrer para ver cómo se pueden complementar dos estructuras como es el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Con Uruguay hubo un cambio, ya voy terminando, Claudia. Con Uruguay hubo un cambio, el gobierno de Cristina Fernández y antes de Néstor llevaron a la relación de Argentina con Uruguay a su nivel más bajo desde la democracia para acá. El conflicto por una instalación de plantas de papel en Uruguay generó una grieta entre Montevideo y Buenos Aires muy grande que se tradujo en otras diferencias del uso del Río de la Plata, comerciales, de inversión, de impuestos, bastante grande. El gobierno de Macri de entrada buscó recomponer ese diálogo con Uruguay. Y el cambio más notable tiene que ver con Venezuela, ¿no? Si hubo una alianza importante para la Argentina kirchnerista fue la relación con Venezuela. Y esto fue un tema incluso de campaña, en donde Macri dijo en la campaña que si él era presidente, uno de sus ejes de política exterior iba a ser su crítica a la erosión de la democracia y del respeto de los derechos humanos en Venezuela. Esto es un tema que Macri no abandonó, pero que también entró en el código del gradualismo. En campaña Macri había prometido invocar la Carta Democrática si era presidente. Cuando llegó al poder no invocó ninguna carta. Se dio cuenta que no había clima para invocar y se dio cuenta que el camino para abordar Venezuela era el diálogo político. Era tratar de sentar al gobierno y a la oposición en Venezuela a que negocien acuerdos de convivencia por lo menos hasta el fin de mandato de Maduro, y si era posible avanzar con el revocatorio, que es la consulta, el plebiscito que Maduro acaba de cancelar. Esto hay que ver cómo evoluciona, pero también incluso con Venezuela hubo cierto gradualismo. Y por último Irán, acá no hubo gradualismo. Argentina se había acercado a Irán con un memorándum de entendimiento para discutir los atentados a la Embajada de Israel y a una mutual judía en la Argentina. Sin embargo, Macri denunció este acuerdo y claramente señaló que no quería tener mucho que ver con Irán, no solamente por este tema, sino por cuestiones vinculadas a derechos humanos e incluso comerciales. De modo que esta política exterior yo la resumiría, y con esto termino, en qué hizo Macri. Bueno, hizo 4 cosas, ¿no? Hizo recomposición, principalmente con Estados Unidos y la Unión Europea. Macri intenta empujar la negociación Mercosur-Unión Europea. Yo no sé si es más una coreografía que otra cosa, pero al menos lo planteó. Hubo reinserción, y la clave de la reinserción no fue Washington, sino fue negociar con New York, con un juez de New York, el problema de los holdouts, porque esto trababa la inversión en la Argentina, trababa tomar crédito, trababa muchas cuestiones financieras. O sea, si hubo algo de reinserción plena fue negociar los holdouts. Hubo redefinición, ¿sí?, en cuanto al ALBA, en cuanto a Irán, y hubo regateo. Yo no sé si se entiende esta palabra, regateo, bargain, en relación a China y a Rusia. Entonces, en Macri hay gradualismo, hay prudencia, hay pragmatismo, y también claramente hay una búsqueda de reputación, ¿sí? Esto no hay que negarlo. Argentina en 2 años va a ser sede del G20, de la cumbre del G20, lo que significa que ahora el año que viene entra en la troika con China y Alemania. Son 3 años en donde Argentina va a estar ahí en el centro de las discusiones del G20. El año que viene en Buenos Aires va a tener lugar la conferencia de ministros de la Organización Mundial de Comercio. El año que viene va a tener lugar el Davos latinoamericano, que se va a hacer también en la Argentina. Claramente Macri le interesa la reputación, porque si hay algo que orienta todo esto son 3 palabras, que es inversión, inversión, inversión. Termino acá. Muchas gracias, Federico.